no tengo aquí el nombre, no sé si me lo pueden proyectar. Presenta la doctora Claudia Rojas, residente de este hospital, en lugar del doctor Jonathan Ayala, con el siguiente trabajo: hallazgos ecográficos en pacientes con hemodiálisis. Adelante, doctora, por favor. Hola, buenos días a todos. Bueno, lamentablemente el doctor Ayala por situaciones personales no pudo acudir, pero yo tuve la oportunidad en mi centro donde le hice el R1 y el R2 de poder convivir con él y trabajar en algunos proyectos de investigación con él. Entre ellos, pues que creo que fue uno de los que más nos hizo ilusión. Entonces, bueno, el tema que nosotros vamos a presentar en este momento es hallazgos ecocardiográficos en pacientes con hemodiálisis. Bueno, me estaba contando el doctor Ayala que esto era como parte de los egresados, y a mí se me hizo una parte importante ver qué pueden hacer los egresados de este hospital en otras partes de nuestro país. Bueno, pues el doctor Ayala en Querétaro, la verdad es que al menos en nuestro hospital sí llega a tener una afluencia e influencia tanto académica como humana en cada uno de nosotros. Es, yo creo que el médico que más actividades académicas nos lleva a hacer de forma externa. Y pues la única vez que se juntaron todos los R1 y R2 de mi hospital fue para su cumpleaños. Entonces, pues bueno, de ahí la significatividad que puede llegar a tener cada uno de los egresados de este hospital. Y bueno, ya hablando acerca de nuestro tema, nosotros encontramos una parte muy importante en los pacientes con enfermedad renal. Tener enfermedad renal pues es simultáneo a tener un alto riesgo en factores cardiovasculares, de forma tal que en nuestra unidad era de segundo nivel. Normalmente tenemos más pacientes con diálisis peritoneal, llegamos a tener un porcentaje de pacientes con hemodiálisis, que ahorita les voy a platicar un poco más, pero el motivo de ingresos eran sobrecarga hídrica, disnea, ortopnea, y entonces en nuestras justificaciones podemos ver que nosotros llegábamos a metas de KTB de los pacientes, igual todavía tenían orina residual, y aún así presentaban estos síntomas, y era algo pues que les quitaba calidad de vida y aumentaba internamientos. Entonces nuestra realidad fue, bueno, tienen estudios al menos de otras fuentes en las que puedan echarse la mano a los pacientes, de descartar otras causas de su sintomatología, y pues fue lo que estuvimos buscando: proveer de NPs elevados y sea 125 incrementado, además de estudios ecocardiográficos. Como les comentaba, en Querétaro al menos en solo la mitad del estado, perdónenme porque la otra mitad le corresponde a otro hospital regional, pues tenemos 573 pacientes con hemodiálisis hasta septiembre 2024, 1522 pacientes en diálisis peritoneal, aproximadamente tenemos un poquito más de 2000 pacientes con enfermedad renal crónica con terapia de reemplazo renal. Y aquí nos enfocamos hasta este momento, porque queremos seguirlo trabajando, en aquellos que tenían hemodiálisis, de forma tal que este fue un estudio descriptivo, retrospectivo y transversal, donde usamos reporte de promedios, frecuencias y porcentajes en nuestra población, y visualizamos quiénes tenían ecocardiograma de nuestros pacientes. Recalcar que los de nuestro hospital, nuestros cardiólogos no son ecocardiografistas. En siglo XXI sí, se tomaron ambas, pues de quien tuviera muestra de ecos, lo metimos a nuestro universo. Entonces, tenemos 573 pacientes en la población. Pues desde aquí vemos como estadísticas importantes. Solo 130 tenían reportes, eso nos lleva a un 22.6% de nuestra población, y 107 tenían un reporte pues significativo o bueno, pues para sacar más. O sea, había reportes que pues sí, luego sí llegaba a la frustración de decir Febi ok y ya, o sea, ese era el único reporte que tenía. Entonces pues no tiene sentido para el paciente. Viendo otros estudios semejantes al nuestro, ellos también
dividían entre mayores a 2 años en terapia de hemodiálisis o menores a 2 años, y había otros 3 más que lo dividían entre 4 años, entonces ahora sí que por mayoría fueron 4 años. Esta es como la parte más importante de nuestra investigación, y pues fueron los resultados. En las siguientes diapositivas les voy a mostrar pues tablas en las que se van desglosando qué pudimos llegar a encontrar. En esta tabla sobre cavidades izquierdas, en las que sí destaca la disfunción diastólica en un 73% de nuestros pacientes. Estaban en un 50-50, o sea, una buena parte de nuestros pacientes lo presentaban. Independientemente de que el tamaño del ventrículo izquierdo fuera normal, la siguiente tabla es interesante. Y bueno, pues también se encontraron dilatación de la aurícula izquierda en al menos casi 60% de nuestros pacientes, e hipertrofia del ventrículo izquierdo. En relación a la FEBI, que en varios hacían diagnóstico de insuficiencia cardíaca con ProBNP síntomas, pero nosotros todavía queremos estadificarlos sobre FEBI. Ahí faltan 7 pacientes, que son los únicos 7 pacientes con HD que no tenían insuficiencia cardíaca. Entonces, 100 pacientes de nuestra población con eco reportado hasta ese momento tenían diagnóstico de insuficiencia cardíaca, la mayoría con FEBI preservada, y podemos notar que también de FEBI reducida era un porcentaje menor, e igual pues se podían casi equiparar entre una y otra población. En cuanto a las válvulas cardíacas, esta parte es importante. Las más frecuentemente dañadas eran insuficiencia de la válvula mitral y tricuspide. En estos pacientes, cardiología sí hacía abordajes como de, tienen factores de riesgo, están mal las válvulas, los mando a tercer nivel, hago como lo pertinente para que si los pacientes ocupan reemplazo, pues lo tengan. Y sí se les daba seguimiento. O sea, en estos pacientes sí se veía beneficioso tener estos hallazgos. Sin embargo, una parte olvidada, pero altamente importante, era aquellos pacientes que se les calculaba el riesgo de hipertensión arterial pulmonar. Nuestros pacientes, al menos el 50% en general, tenían riesgo intermedio y alto. Ante un paciente con factores de riesgo cardiovascular altos, como es el paciente con enfermedad renal, pues son candidatos a cateterismo. Y de toda esa población, solo 1 se hizo diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar tipo 2. Los demás no tienen diagnóstico, o sea, al final nada más están estadificados en qué tanto riesgo pueden llegar a tener de hipertensión arterial pulmonar, y que al final pues llegan a ser diagnósticos erróneos al ingreso, proceso de nuestro hospital y pues lamentablemente hasta de muerte. Por lo que nosotros proponemos y las guías ahora que se van tanto a insuficiencia cardíaca en el paciente renal, que no es alejado, en un mundo ideal el paciente debería tener un ecocardiograma previo al inicio de la terapia de reemplazo renal, y esto nos ayudaría a saber la incidencia de insuficiencia cardíaca estadificada por FEBI y hallazgos estructurales. Es importante mencionar que algunos de los hallazgos que describimos anteriormente, como la disfunción diastólica, la hipertensión arterial pulmonar, son causas de muerte que podríamos influir en su diagnóstico y por lo tanto en el pronóstico de los pacientes. Por otro lado, un área de oportunidad, pues ante las situaciones en las que pues no tenemos el recurso para poder hacerle eco a todo el mundo, es, bueno, pues sí, o sea, evaluar otras causas de disnea, otras causas de sobrecarga hídrica, y brindarle a los pacientes pues los targets como para ver a quienes sí son candidatos a hacerles eco, que en este caso pues la recomendación sería ProBNPs elevados, evidentemente haciendo rule in y rule out de cada uno de los pacientes, y sea 125 para ver otras causas de derrame. Por otro lado, pues sin duda la asociación de enfermedad renal crónica con hemodiálisis y hasta con diálisis peritoneal, pero ese está en proceso, es
alta, también que tengan insuficiencia cardíaca. Y pues nada, finalmente el estudio posee ciertamente algunas limitaciones, como que estos ecocardiogramas, perdónenme, como ya les comenté, algunos tenían reportes incompletos. Por ejemplo, me hubiera encantado separar las insuficiencias valvulares, pero a veces solamente se limitaban a poner insuficiencia tricuspidea, pero no se dividían leve, moderada o severa. Entonces, pues ahí nos deja un poco de sesgo. La mayor parte de estos ecos benéficos que fueron realizados para protocolo de trasplante, pero no fueron en sí como para estadificar, diagnosticar, ayudar a nuestros pacientes, o sea, no fueron parte del tamizaje, y pues esto puede llegar a explicar algunos de nuestros porcentajes aumentados, además de que también el angioacceso pues iba a ser muy importante, y en las notas en la mayor parte pues no se mencionaba qué tipo de angioacceso tenía el paciente, si fístula, catéter, etc. Y bueno, pues estos volvemos a hacer nuestro hospital, el HGR1. Querétaro siempre va a ser un lugar muy lindo para ser visitado, ese es nuestro hospital, y pues nada, es un gusto estar aquí. Muchas gracias por su participación. Le hago entrega de este presente. Muy amable, gracias. Bueno, una vez más se